Amores, continuamos con la lectura del libro capítulo 2 del libro Cómo sanar tu historia familiar. Recuerda que en la descripción tienes el enlace para unirte al club de lectura, así como también conocer todos aquellos acompañamientos que hago para personas que quieren transformar su vida. Y el capítulo 2 dice así: superar juicios y temores. El mundo está lleno de creencias basadas en información equivocada. Las cosas no siempre son lo que parecen. A mi marido le gusta contar la historia de una mujer que murió congelada en la parte trasera de un tren de mercancías porque creía que la temperatura estaba por debajo del nivel del congelamiento, cuando de hecho no hacía en absoluto tanto frío. Oigo este cuento a menudo, pues a mi marido le parece ridículo que yo siempre tenga frío. Suelo decir en broma a nuestros hijos que un día llegaré a estar como esa mujer y que me encontrarán muerta de congelación cuando en el exterior haya 40 grados. Bromas aparte, la historia es un ejemplo estupendo de lo potentes que pueden ser nuestras percepciones y de cómo pueden influir en la realidad en muchas situaciones. Estas interpretaciones erróneas y los juicios que hacemos al respecto conforman el núcleo de este capítulo. Ya has identificado las tradiciones erróneas que pueden estar poniéndote freno. Ahora es el momento de descubrir cómo llegaron a ti estos hábitos. Empezarás a descubrir por qué crees en las cosas que haces y aprenderás a superar el instinto de juzgar a las personas que no están de acuerdo contigo o a juzgarte demasiado severamente cuando no cumplan las expectativas de tu familia o de la sociedad. Mirando al pasado. Cuando te pongas a trabajar para superar las ganas de hacer juicios injustos, te resultará útil mirar las cosas que temes. Al fin y al cabo, muchas percepciones se basan únicamente en el miedo. Es posible, por ejemplo, que el terror de la mujer congelada por las temperaturas gélidas le impidiese darse cuenta de la verdad, que no hacía tanto frío como decía. Todos tenemos miedos y como seres humanos desarrollamos naturalmente opiniones, justas o no, sobre las cosas que tememos. Estas evaluaciones negativas pueden impedirnos ver con claridad algunas situaciones. Cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, por ejemplo, tal vez nos preocupe que nuestras circunstancias sean el resultado de algo que está mal en nosotros. Eso suele ser el resultado de un trauma infantil. Nuestras reacciones a esos acontecimientos empiezan a tergiversar nuestras percepciones actuales, incluso si el incidente es muy antiguo. Y aunque nuestro ser adulto tal vez lo entienda de otro modo, el niño interior a menudo sospecha que tenemos que culparnos de las cosas que realmente no podemos controlar, como el divorcio, el abuso, los accidentes, la muerte o incluso los problemas financieros. Si no elegimos apropiarnos de nuestra vida, estas angustias y las creencias que nos hemos formado al respecto pueden regir nuestro futuro. De este modo, una mirada al pasado puede ser muy útil para ordenar tus percepciones de la realidad. Si revisas tu historia familiar, podrás descubrir las desviaciones y juicios que te has formado, así como los miedos que los originaron. Y aunque no puedas cambiar lo que sucedió, puedes modificar lo que sientes al respecto. Y lo que es más importante, puedes cambiar el rumbo del futuro para ti y para los que vengan después de ti. Las percepciones erróneas, la ansiedad y las opiniones críticas, como creer que no eres una buena madre si tu casa no está siempre inmaculada, o que fulanito o menganito no han triunfado tanto porque nunca fueron a la universidad ni se esforzaron tanto como tú. Se forman por varias razones. La causa principal tal vez sean las expectativas que tienes sobre ti y las que te han transmitido los miembros de tu familia. Evaluación de tus expectativas. Existen muchas creencias diversas en nuestras familias que influyen en nuestra vida, en nuestro mundo o en nuestra sensación de valía, así como en la capacidad de dar y recibir amor en nuestras relaciones.
Algunas personas creen que es bueno ser simpático, mientras otras enseñan que es mejor ser reservado o callado. Algunas piensan que la única forma de vivir es coexistir con la familia durante toda la vida. Otras opinan que no es normal vivir con los familiares. Distintos grupos tal vez defiendan que es mejor ser negro que blanco, o cristiano que judío, o europeo que americano. Uno de mis cuentos infantiles favoritos es Si al menos tuviese una nariz verde. Es de Mas Lucado. En este cuento, la comunidad cree que hay que seguir la última moda para adaptarse y ser querido, aunque la moda dicte que tener una nariz verde es estupendo. De hecho, la expectativa principal de los miembros de este grupo es seguir a los demás. Si vivieses allí y no tuvieses una nariz verde, obviamente no encajarías. Y todos sabemos qué le ocurre a nuestra sensación de valía cuando no encajamos bien con el resto de la gente. En realidad, cualquier creencia dominante, independientemente de que dicte amabilidad o que tu nariz sea verde, incluye en la imagen que tenemos de nosotros y en nuestra capacidad de amar. Verás, nosotros como seres humanos experimentamos el deseo innato de ser amados y aceptados por los demás. Esto puede sacar lo mejor y lo peor de todos nosotros. Por ejemplo, cuando cumplimos cualquier grupo de normas positivas o de expectativas que merecen la pena, independientemente de que las personas que nos importan nos las expongan explícitamente o nos las comuniquen sin querer, obtenemos el beneficio de sentir que encajamos. Nos sentimos amados y valorados. Esto suele hacernos felices y tiende a ayudarnos a ser mejores. Pero cuando no podemos estar a la altura de todas las expectativas que nos rodean, o si son injustas o poco realistas, la mayoría nos sentimos mal, aunque no queramos admitirlo. Y cuando no las cumplen otras personas, muchos esperamos que se sientan también fatal, y normalmente tampoco nos gusta admitir eso. Estos sentimientos surgen de la urgencia de compararnos con los demás, lo que conduce al hábito de medir nuestra valía respecto a las capacidades de los demás. El orgullo se desarrolla en breve, pues no queremos ver que no podemos ser y hacer todo lo que se espera de nosotros. En vez de descubrir nuestras limitaciones, fingimos gestionarlo todo, cuando en realidad estamos lejos de controlarlo todo. No obstante, permanecemos atrapados en un ciclo de críticas y juicios, de murmuraciones, pensamientos y comentarios negativos sobre las personas que no comparten nuestros valores y opiniones, evitando la mugre que los demás nos lanzan a nuestro camino. Calumniar a los demás no solo nos separa de las personas que no son como nosotros, sino que también hace daño, transforma a familias felices y por tanto a sociedades, en personas demasiado atrapadas en un ciclo de castigo para concentrarse en amar y en aceptarse a sí mismas y a las demás. Finalmente surgen tendencias sociales negativas, como sucede siempre en una comunidad cuando existen consecutivas generaciones que no se sienten válidas ni felices. Cuando las expectativas y las creencias enseñan a la gente a odiar en vez de amar, surge el conflicto y comienza la guerra. Cuando toda una familia se valora poco, sus miembros son muy ácidos, sarcásticos y sentenciosos con los demás, tanto dentro como fuera del grupo, irónicamente. Las personas atrapadas en el ciclo de hablar mal de los demás tal vez sean conscientes de sus insuficiencias a nivel subconsciente, pero están demasiado atrapadas en sus acciones para poder reconocer sus efectos. En vez de retroceder un paso y utilizar la amabilidad para resolver sus problemas, tal vez compensen sus debilidades proyectando una imagen de poder y autoridad. Sus miedos suelen estar encerrados en lo más profundo de su ser, pues se niegan a reconocer que se confundan en algo o que necesiten cambiar algo. Y probablemente se hayan hecho expertos en el juego de la condena. No temen únicamente sus deficiencias, también temen el cambio. Multiplica estos momentos de temor por el número de miembros de una familia o de una comunidad de familias. Y esa es la cantidad de energía que te puedes encontrar al abrir la puerta del armario de miedos de tu familia. Piensa en Cristóbal Colón y en su lucha por convencer a su comunidad de que podía llegar a la India navegando hacia el oeste en vez de hacia el este.
Hoy en día esta sencilla verdad es un hecho. En el siglo XV, sin embargo, la mayoría de la gente consideraba que era imposible. Creían que los monstruos acecharían a cualquiera que navegase más allá de los límites del territorio conocido y se reían de quienes se atrevían a pensar que el mundo se extendía más allá de su experiencia. Aunque a veces resulte complicado, cuando se reconocen y se superan miedos y se obtiene un mayor conocimiento, el resultado final es el crecimiento, la oportunidad y la libertad. Sin ese progreso estamos atrapados. Cuando tenemos demasiado miedo para mirar, oír o escuchar algo nuevo sobre nosotros, sobre cómo las personas del siglo XV que se ceñían a los confines de su limitado conocimiento debido al miedo y sus dudas se basaban en información errónea, limítate a imaginar qué podría haber sucedido si todo el mundo siguiese atrapado en esa antigua creencia geográfica. Los peligros de las calumnias. Para animarte me gustaría compartir contigo unas cuantas historias sobre las consecuencias negativas de las calumnias y los resultados positivos de superarlas. Se podría haber evitado muchísimo dolor en cada caso examinado de cerca que se estaba enseñando y los supuestos que se estaban formando. Ceñirse a las normas. Jane y la señorita Jones. Mi querida amiga Jane me contó una experiencia que tuvo cuando tenía 11 años y le causó un dolor emocional hasta bien entrado los 30. Jane tenía una profesora, la señorita Jones, que era muy peculiar sobre las normas de clase y las utilizaba para motivar públicamente o humillar a sus estudiantes. Esta profesora leía las notas en voz alta y elogiaba o condenaba a los estudiantes delante de sus compañeros. También tenía como norma que todos los niños de la clase escribiesen su nombre completo en los exámenes. Si no lo hacían, los amenazaba con el suspenso. A Jane le gustaba sacar buenas notas. Era una chica lista y se sentía bien con ella misma cuando destacaba en clase. También se sentía segura y cómoda con las normas, y había sido educada en una familia en la que la obediencia era importante. Pero estas dos personas se chocaron de frente cuando las expectativas de la señorita Jones se cruzaron con las necesidades de mi amiga y su deseo de destacar en la escuela. Jane estudió mucho para un examen que iba a tener, pues quería sacar una nota perfecta. Cogió un examen con seguridad y lo entregó creyendo no tener ningún fallo. Como estaba tan emocionada ante su presumible éxito, se lo entregó a la señorita Jones sin escribir su apellido completo. Simplemente escribió su nombre y su primera inicial. Inocentemente había roto las normas de la clase. Al día siguiente, cuando Jane esperaba expectante el anuncio de su sobresaliente a toda la clase, recibió una horrible sorpresa al escuchar a la profesora anunciando su suspenso. La señorita Jones probablemente no se dio cuenta en su momento, pero acababa de dejarla hundida en el barro. Jane me dijo: me esforcé mucho por reprimir las lágrimas para que nadie me viese. Me sentí despreciable y humillada delante de mis compañeros. Me había preparado mucho para el examen y mi recompensa había quedado borrada por no haber puesto mi nombre completo. Solo me había confundido en 2 preguntas. Habría conseguido un sobresaliente, pero como no cumplí todas las expectativas de mi profesora, fui humillada y me sentí como una niña mala delante de toda la clase. La madre de Jane se enfadó al enterarse de lo sucedido y acudió a la escuela inmediatamente para emitir una queja. El director se implicó, pero la señorita Jones gestionó el problema defendiendo su política. Se sintió atacada y respondió defendiendo su posición. Lamentablemente, este intento de ayudar solo originó más estrés. Jane decía: ¿cómo me hubiera gustado que mi madre se hubiese mantenido al margen? La profesora estaba enfadada conmigo porque sus reglas habían sido cuestionadas públicamente y tuve que tolerar su castigo silencioso. La presión era tan grande que era prácticamente insoportable. Aunque no podamos saber con seguridad qué pensaba o sentía la señorita Jones, podemos asumir unas cuantas posibilidades. En primer lugar, sabemos que la señorita Jones respondió a la crisis con un arrebato de estrés.
Tal vez estuviese tan apenada por el asunto con Jane que tal vez se hubiese enfrentado a sus propios sentimientos de falta de valía. Probablemente tuviese expectativas altas respecto a ella misma y por eso aplicaba el mismo código a sus estudiantes. Tal vez hubiese crecido en un entorno en el que las normas eran lo único que importaba. Establecer estándares altos y mantenerlos no tiene nada de malo, pero atacar la valía personal de otra persona cuando no los cumpla no es saludable. Todos somos humanos, nadie es perfecto. Si nos sentimos despreciables en alguna parte de nuestro interior, tal vez nunca lleguemos a estar a la altura. Además, el problema de Jane no era la norma, era la calumnia. Cuando los demás no cumplen nuestras expectativas, lo mejor que podemos hacer es tomar la decisión de entendernos y amarnos en vez de ponernos al ataque. Desafortunadamente, Jane se sintió despreciable y extremadamente responsable durante años. Esta experiencia le hizo tomar importantes decisiones sobre ella y su mundo, que afectaron su vida y su familia durante mucho tiempo. En primer lugar, decidió que su opinión no importaba. A pesar de sus esfuerzos y de los de su madre, por explicar su postura a la profesora no fue escuchada ni valorada. En segundo lugar, decidió que las figuras con autoridad no la escucharían y por ende que no era suficientemente buena para ser escuchada. Y en tercer lugar, decidió que es mejor comerse el sapo y no quejarse, pues al hacerlo las cosas solo habrían empeorado. Debido a estas decisiones, Jane se pasó la vida temiendo los conflictos, intentando hacerlo todo bien, llena de miedo a no ser suficientemente válida para ser escuchada. Si no hubiese cambiado, le habría enseñado esto a sus hijos y con el tiempo el patrón de respuesta se habría convertido en un patrón familiar disfuncional. Esta historia es lamentable, tanto para Jane como para la señorita Jones. Las expectativas de la profesora no se cumplieron, pero en vez de saltarse la norma y preocuparse de lo realmente importante, eligió calumniar a su alumna. Al no saber hacerlo mejor, Jane lo aceptó. Es probable que ambas se sintieran estresadas, apenadas y despreciables por la situación. Mi amiga solo era una niña, lo que la hacía vulnerable a la actitud y opinión de su profesora, así que esta situación resultó particularmente perjudicial. Patrones familiares. Esta es otra historia. Spencer y Taylor. Otro ejemplo de este comportamiento dañino es el de Spencer, un cliente que había nacido en un hogar repleto de abusos físicos y verbales. Su familia estaba llena de grandes calumniadores. A Spencer le habían golpeado fuerte en el trasero, le habían abofeteado y en ocasiones pataleado. También había padecido abusos verbales con sarcasmos y críticas excesivas. Su grupo familiar temía la imperfección y, consecuentemente, criticaba a cualquiera que no fuese perfecto en su opinión, especialmente a ellos mismos. Lanzar dardos verbales aquí y allá era algo habitual y casi nunca elogiaban a los demás. Casi todos los miembros de la familia de Spencer padecían depresión. En mi cliente se había arraigado una naturaleza criticona que le hacía ser excesivamente sarcástico y sentencioso. Esto le hacía ser infeliz y sus relaciones personales sufrían. Spencer acudió a mí con la esperanza de cambiar la forma en la que había aprendido a interactuar. En una sesión de terapia, acudió a mi mente una imagen que me sugirió una analogía práctica. Vi a personas reuniéndose en un invernadero cubierto con una lona negra. No entraba luz alguna y las plantas estaban muertas. Sin embargo, todas las personas del interior admiraban los tallos muertos, con el convencimiento de que el invernadero era el mejor, mucho mejor que el de los demás. Todo el mundo temía marcharse, pues hacerlo implicaría admitir que todo estaba muerto y que realmente no había luz dentro. Hice una similitud entre el sol que necesitan las plantas para florecer y el amor que necesitan las personas y las relaciones para crecer. A veces nos convencemos de estar obteniendo afecto cuando no es así. Esto es lo habitual en familias y comunidades en las que prevalece el abuso. No siempre estamos dispuestos a ver que nuestras acciones o la de nuestros líderes o familiares son desagradables y potencialmente abusivas. Necesitamos
tanto que alguien nos cuide y se relacione con nosotros, que en vez de enfrentarnos al dolor y al miedo, modificamos nuestra percepción del amor para encajarlo en los patrones disfuncionales. Tras muchas sesiones, Spencer empezó a cambiar su instinto hacia la calumnia, pues se dio cuenta de que este patrón familiar de crítica sarcástica a los demás no era útil para nadie. Un día, su hermano Taylor le hizo una visita. Taylor era muy delgado y mi cliente había engordado unos cuantos kilos. Los dos se fueron a pescar y durante una conversación trivial el hermano de Spencer le lanzó un dardo diciendo: «Supongo que no podría saber hacer nada si el lechero fuese gordo». Aunque Taylor dijo el comentario en broma, dolió. En su familia todo el mundo era delgado y normalmente criticaban a las personas con sobrepeso. Spencer se sintió fatal por haber engordado y empezó a cuestionarse su valor. A modo de defensa, se pasó el resto de la visita intentando hacer comentarios igual de sarcásticos, rudos y ácidos. Golpeó a su hermano por todos los flancos, procurando rebajarle para poder sentirse mejor. Cuando Taylor se marchó, Spencer vino a verme. Estaba entrando de nuevo en un estado depresivo, pues había vuelto a caer en el patrón insano de la familia. Cuando un hogar no puede fomentar una comunicación interpersonal buena, saludable y segura, las relaciones se oscurecen y fracasan, y con el tiempo se vuelven únicamente superficiales. En vez de hablar de lo que nos sucede realmente en nuestro interior, hablamos de temas menos arriesgados, como el tiempo y los deportes. Aunque Spencer quería a su hermano, la calumnia había tallado un hueco en su relación. De hecho, el vacío estaba presente en toda la familia e impedía que el resto de miembros del grupo se sintiesen amados y aceptados. Elecciones vitales. 2 parejas en el trabajo y el ocio. Carrie y Robert eran buenos amigos de Kate y Matt. Robert era cirujano, sus padres eran muy trabajadores y su padre también era médico. Su familia le había enseñado que las personas buenas se esfuerzan mucho y contribuyen a la sociedad con diligencia. Robert asumía que si una persona se centraba en sí misma y no se esforzaba mucho, entonces no era buena gente. Carrie, la mujer de Robert, había convivido con Kay en la universidad y ambas eran muy buenas amigas. Los padres de Kay también eran muy trabajadores y su padre también era médico. Ella había heredado mucho dinero de sus padres y les quería mucho, pero en realidad estaba resentida por todo el tiempo que su padre había pasado fuera de casa. Como consecuencia, Kay había tomado la decisión consciente de romper con este patrón familiar. Había decidido invertir más tiempo en divertirse y en vivir el presente, así que se alegró mucho al conocer a Matt, un hombre que compartía sus deseos. Al principio, Kate y Matt no le gustaron nada a Robert. Durante varios años, cada vez que se producía un intercambio entre las parejas, Robert se iba hablando mal de ellos a su espalda. Los consideraba irresponsables, infantiles y ridículos. Carrie discutía infructuosamente y defendía a sus amigos. Finalmente, las 2 parejas se fueron a pasar un fin de semana juntas. Como Robert había anticipado su frustración, se sorprendió al empezar a disfrutar de Kay y de Mac según pasaba el tiempo. Su divertido carácter era como un aliento de aire fresco para él, pues estaba cansado de trabajar demasiado. Al principio le costó mucho admitirlo, pero finalmente le dijo a Carrie: «Creo que Kate y Matt han sabido montárselo. Necesito aprender a jugar, a no trabajar tanto y a pasar más tiempo con mis hijos». El patrón familiar de Robert le había impedido aceptar a los amigos de su mujer y disfrutar de ellos durante mucho tiempo. El motivo era simplemente que nuestras opiniones de los demás muy a menudo están infundadas y se convierten en trabas que nos impiden disfrutar y aprender de esas otras personas. Cuando Robert se puso a aprender a equilibrar trabajo y ocio, Kate y Ma se convirtieron en sus modelos. Asimismo, las personas que no comparten nuestros valores casi siempre pueden ofrecernos nuevas ideas de formas de ser. El hecho de que un patrón, creencia o comportamiento sea diferente no significa que no sea bueno. Si todos fuésemos iguales, el mundo sería un lugar aburrido. Enfrentarse a los miedos que levantan el muro.
Ya os he hablado de mi marido, Shane, y del muro que se había erigido pensando en sintonía con su tradición familiar, que solo podría conseguir lo que querría trabajando duro. Shane creía que si intentaba hacerlo de cualquier otra forma solo fracasaría. He comentado también que Shane le gustaba esa barrera, le hacía sentirse mejor que quienes no se esforzaban tanto como él. ¿Te das cuenta del ciclo? Funciona así. Seguir el código, hablar mal de los que no se esfuerzan tanto, no llegar a ninguna parte, sentirse descorazonado, comprometerse de nuevo en trabajar duro y seguir el código familiar, etc. Cada creencia familiar destructiva esconde un miedo que distorsiona nuestras percepciones y nos impulsa a emitir juicios. Si observas con detenimiento las historias de Jane, Spencer y Robert, probablemente descubras lo que le asustaba a cada uno. Mi trabajo me ha permitido descubrir que sea cual sea el miedo, fracaso, desilusión, rechazo, abandono, etc., generalmente se origina en el pasado. Heredamos muchos miedos de nuestros parientes y estos residen en lo más profundo de nuestro inconsciente. Si no los resolvemos en la infancia, siguen influyendo en nuestra percepción según crecemos. Estas ansiedades son, por tanto, responsables de gran parte de nuestros patrones inconscientes, los cuales pueden dictar la mayoría de nuestras elecciones, así como los caminos tomados por nuestros hijos tras recibir estas ideas. Los miedos distorsionados terminan destruyendo las relaciones familiares. Sin embargo, aunque resulte irónico, muchos nos anclamos en ellos porque creemos erróneamente que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. ¿Recuerdas el apego de Shane al muro? En realidad, si nuestras creencias tienen su origen en las preocupaciones de alguien y van en contra del crecimiento y la felicidad, entonces están equivocadas. Debemos descubrir sus distorsiones para sanarlas. Es la única forma de no sabotearnos. Así que, ¿por qué participamos de la interesante paradoja de asumir que nuestro comportamiento nos ayuda cuando en realidad es lo que más nos perjudica? Porque reprimir nuestros miedos es la forma más natural de gestionarlos. Al fin y al cabo, dan miedo. Preferimos agarrarnos a ellos fuertemente antes que enfrentarnos a sus raíces. De este modo y sin saberlo, se nos ocurren modos creativos de esconder la verdad y de fingir que conseguimos lo que queremos. Esto explica que estos patrones sigan a nuestro alrededor durante tanto tiempo. No estamos dispuestos a conquistar el miedo que los rodea. Este era el caso de una mujer llamada Mary, que acudió a verme cuando le diagnosticaron trastorno bipolar. Tenía problemas económicos y matrimoniales y no le gustaba ser madre. Mary había sido educada en una familia que temía el rechazo y de niña había experimentado algunos sutiles abusos. Había sido golpeada y abofeteada por desobedecer como muchos niños de generaciones previas. Además, en ocasiones la habían culpado del estado emocional de los adultos de su vida. Por ejemplo, si fueses obediente, yo no estaría enfadada todo el tiempo. Así que empezó a infravalorarse desde muy pequeña y decidió que era mala e incapaz de infundir amor. Como nadie le había enseñado a enfrentarse a sus emociones, a descubrirlas y a gestionarlas, durante muchos años se aferró a los miedos de su familia. También tenía miedo al rechazo y la culpa y culpaba a los demás de sus altibajos emocionales. ¿Acaso era Mary tan terrible como para no merecer cariño? No, en realidad era una niña normal que merecía amor y que aprendía a base de ensayo y error. Los niños que desobedecen no son malos. Aprenden cometiendo errores, como los adultos. Mary sintió que habría necesitado más atención y cuidado de niña, pues al no tenerlo había fortalecido la idea equivocada sobre su valía. Sus conclusiones le parecían lógicas, aunque dudo que eso fuera lo que sus padres querían que creyese. Yo conocía a los padres de Mary y ellos creían que la querían mucho. Consideraban que lo habían hecho de la mejor forma posible, teniendo en cuenta las herramientas con las que contaban en su época. Ellos querían que ella creciese feliz y que triunfase en la vida. Al igual que mi marido,
Mari había levantado un muro de ladrillos basado en tradiciones familiares erróneas y en percepciones inexactas. Cuando finalmente empezó a desear la caída del muro, se tuvo que esforzar mucho para estar convencida. De hecho, se había acostumbrado al bloqueo. Hacer de víctima. En cierto modo, Mari se estaba comportando como una víctima cuando en realidad no necesitaba hacerlo. Se estaba aferrando a la creencia que le habían transmitido, al igual que la joven que le había quitado las puntas al jamón porque su madre y su abuela así lo habían hecho. Es verdad que hasta cierto punto era una víctima, pero el aferrarse a su miedo al rechazo había elevado ese estatus. Mari había empezado a sentirse irresponsable del resultado de su vida. Como en lo más profundo de su ser tenía miedo a no valer nada y a no merecer amor, seguía reprimiendo su dolor, considerándose siempre la más dañada. Terminaba creando situaciones en las que se sentía mal consigo misma y en las que la trataban mal. En otras palabras, sus miedos se hacían realidad. Mari encontraba menos dificultades en mantener su muro que en enfrentarse a todo lo que tendría que sanar y cambiar para conseguir lo que más deseaba, ser feliz. Estaba más predispuesta a vivir con su dolor que a enfrentarse a él. Era una víctima de sus propias creencias. En nuestras secciones hablamos de algunas cuestiones importantes. Las preguntas que le formulé podrían servirle a cualquiera que se erigiese en víctima de sus propias interpretaciones erróneas. Pregunta número 1. ¿Puedes protegerte realmente del dolor viviendo en él para no reconocerlo? ¿Tiene lógica? Pregunta número 2. ¿Serías más feliz si tu angustia disminuyese o desapareciese del todo? Pregunta número 3. ¿No crees que sería mejor enfrentarte a tu dolor y sanarlo en lugar de vivir con él a diario, arrastrándolo al futuro y arriesgándote a transmitirlo a las siguientes generaciones? Mari respondió a estas preguntas en las sesiones y de pronto se dio cuenta de cuán ridículo era aferrarse al miedo. El muro se vino abajo. Se dio cuenta de que los miedos y las opiniones negativas no le servían. Cuando descubrió la verdad, los dejó partir. En vez de generarle felicidad y éxito, el muro estaba impidiéndole conseguirlo. Encontró un nuevo camino para conseguir lo que quería, uno que funcionaba de verdad. Eligió curarse el dolor que surgía de forma natural cuando era honesta consigo misma. Se liberó del sufrimiento y sanó un patrón familiar disfuncional. Gracias a esto mejoraron muchas vidas. Mari siguió en ese sendero durante varios años. Trabajó conscientemente y consiguió seguridad financiera a través de varias inversiones, convirtiéndose simultáneamente en una profesora y líder más efectiva. Lo más importante de todo es que se convirtió en una esposa y madre excepcional, pues aprendió a ser honesta, comunicativa, enriquecedora y cariñosa. Mari fue valiente y lista. Sanar nuestros miedos y opiniones es un desafío que puede dar miedo, pero siempre merece la pena. Descubriendo conflictos. Además del muro de ladrillo que construimos con las tradiciones e interpretaciones erróneas, muchos solemos albergar pensamientos y comportamientos en conflicto. ¿Recuerdas a la familia Smith? Algunos Smith querían ganar más dinero, pero el sistema familiar no apoyaba el éxito económico. Inconscientemente lo equiparaban a un comportamiento orgulloso o malo. Los familiares que querían dinero también necesitaban sentirse queridos y aceptados por sus parientes. Si perteneciésemos a la familia Smith, nos costaría aumentar significativamente nuestros ingresos, pues al hacerlo podríamos perder lo que más queremos, amor y aceptación. Pero evidentemente el nivel de ingresos realmente no tiene nada que ver con merecer o no cariño. Cuando estamos en conflicto, nuestros procesos mentales invariablemente tienen miedos que nos impiden obtener lo que más queremos. Mi clienta Kim identificó conmigo algunos de sus miedos acerca de la abundancia económica, pues su objetivo era conseguir más dinero. Aunque se había esforzado mucho en librarse de cualquier creencia que le impidiese aumentar sus ingresos, su situación no cambiaba.
En una ocasión le pedí que visualizara entrando en un autobús repleto de gente, en el que cada pasajero representase una parte distinta de ella. Kim me describió una diversidad de personajes en el gentío y luego le pregunté, ¿hay alguien ahí que no te ayude a generar más riqueza? Enseguida me contestó que vio mentalmente a 3 personas poniéndose de pie para protestar contra su objetivo. Le pedí que convocase a esas partes de sí mismas y que les pidiese explicaciones sobre sus objeciones. Escuchó cada respuesta y me contó lo que había observado. Había oído que una parte de ella declaraba, hacer dinero es malo, y otra decía, no eres lo suficientemente buena para hacer dinero. Y el tercer aspecto dijo, no quiero más dinero porque eso significa trabajar más y estoy cansada de trabajar. Estas 3 visiones de su objetivo me permitieron ver inmediatamente el conflicto de Kim. Seguí haciéndole preguntas sobre la visualización para descubrir más cosas de sus miedos. En primer lugar, la parte de ella que consideraba que tener dinero era malo, temía dejar de ser aceptada por los demás si se volvía rica. Sugerí a Kim lo que yo considero verdad. Siempre y cuando nos aceptemos nosotros mismos, no importa que los demás no nos acepten. Si nos aceptamos, los demás también lo harán. Al fin y al cabo es la ley de la cosecha. Recoges lo que siembras. Luego pregunté al aspecto de Kim que no se consideraba lo suficientemente buena para experimentar abundancia porque se sentía así. Y mediante la contemplación llegué a comprender que se sentía despreciable. No tenía tanto dinero como quería, así que se consideraba un fracaso y se infravaloraba respecto a los demás. Se trataba de una paradoja total. Una parte de quien estaba dispuesta a recibir lo que según ella podría ayudarle a sentirse mejor consigo misma. Una vez más, le indiqué que lo importante no es lo que los demás piensen de nosotros, sino solo lo que pensamos nosotros mismos. Nos ocupamos de todas las críticas que aparentemente se hacía a mi clienta, y al hacerlo descubrió que estaba frustrada y que era bastante criticona. Traté de conseguir que se aceptase y que observase sus muchos logros para liberarse de toda esa culpa. Le transmití que si se quería y se deshacía de todos sus pensamientos duros, tal vez se sintiese lo suficientemente bien y estuviese más capacitada para crear lo que deseaba. Por último, hablé con Kim del aspecto suyo que no quería trabajar y que prefería divertirse más. Le sugerí que hiciese la promesa de aportar más equilibrio en su vida encontrando tiempo para el ocio todos los días. A su vez la animé a colaborar con ella misma para conseguir más dinero. Le expliqué que si se lo permitía tendría más tiempo para disfrutar de ella misma, para irse de vacaciones e incluso para pagar a otras personas que pudiesen ayudarle con su carga de trabajo cuando fuese necesario. Estar en conflicto es habitual. Y casi todo el mundo lo experimenta. Cuando no tenemos lo que queremos, en cierta forma no estamos seguros de lo que queremos. Como dice el refrán, si siempre haces lo de siempre, siempre conseguirás lo mismo. Si nos cuesta satisfacer nuestras necesidades para poder crear una realidad diferente, algo de nosotros tendrá que cambiar. Probablemente un proceso mental o una creencia regida por el miedo. Tras trabajar con Kim, comprendió que vinculaba su autoestima directamente al esfuerzo y al dinero conseguido. Recordó que de niña la felicitaban cuando se esforzaba mucho, aunque una parte de ese patrón se debía a una decisión propia, pues ella se sentía mejor consigo misma cuando se empleaba al máximo. Trabajar duro está bien, pero tener poco tiempo libre no es saludable. Todas las cosas necesitan un equilibrio. La asociación entre su capacidad de hacer cosas y su autoestima no tenía su origen en Kim. Sus 2 progenitores apoyaban esta creencia. Tanto su madre como su padre habían tenido dificultades para reservar tiempo libre y cuando lo hacía temían estar haciendo algo mal, ser malos para relajarse. Cuando los sistemas de creencias familiares nos impulsan a vincular nuestra valía individual a una determinada característica, el efecto siempre es negativo. Nos volvemos locos criticándonos y esto se traduce en críticas a los demás.
Si nos consideramos un fracaso por no ganar mucho dinero, por ejemplo, también veremos a los demás como fracasados si no son ricos. Nuestras opiniones nos convierten en críticos y esto puede reforzar una creencia negativa e incluso influir en la autoestima de un ser querido. Entonces nos vemos atrapados en un ciclo de calumnias que puede ser muy perjudicial para nuestra sensación de bienestar. Aprender a descubrir los conflictos. A veces los demás nos reflejan juicios que nos hacemos de nosotros mismos. Esto suele ocurrir cuando dos personas comparten la misma creencia negativa. Imagina que Dan y Steven son socios y que ambos comparten la creencia negativa de que para triunfar hay que tener dinero. Dan no gana tanto como Steve y como tiene esta creencia se siente menos triunfador y le cuesta sentirse valorado en presencia de Dan. Supón que Steve ganase mucho dinero y también hubiese vinculado su autoestima a sus ingresos. Cuando está con Dan, los mensajes que ambos se lanzan, tanto verbales como no verbales, son de crítica. Dan está resentido con Steve porque se siente menos, y Steve es crítico porque juzga a Dan y tal vez tema ser como él. Como consecuencia, su relación será incómoda. Ambos pulsarán botones emocionales en el otro de forma regular. Dan podría asociarse con personas que ganasen mucho dinero para no sentirse mal con ellas, pero como Steve piensa lo mismo que él, le devuelve el reflejo de sus opiniones. Es probable que Steve tampoco se sienta bien en esas ocasiones. Como ambos mantienen esta idea negativa, a los dos les cuesta mostrarse amables a nivel de socios o amigos. Casi siempre nos cuesta menos detectar las opiniones negativas en los demás que en nosotros mismos. Por eso, si alguien nos saca de quicio con sus opiniones, haríamos bien en observarlas detenidamente para ver si están reflejándonos un juicio parecido o un supuesto negativo. Los pensamientos críticos influyen muy a menudo por nuestra mente de forma casi inconsciente. Tal vez juzguemos cómo educan a sus hijos nuestros amigos, vecinos o seres queridos, cómo cuidan su jardín, cómo se gastan el dinero, cómo se comunican, cómo limpian sus hogares, cómo cuidan a su familia, etc. Si prestamos atención a cómo evaluamos a los demás y a cómo los ven nuestros familiares, podremos empezar a comprender nuestras creencias y temores negativos y cómo nos influyen. A veces juzgamos a los demás porque creemos que así nos sentiremos mejor sobre nosotros mismos. De hecho, cada vez que sacamos conclusiones rápidas de alguien, nos convertimos en víctimas del mismo juicio y podemos autodegradarnos y llenarnos la vida de críticas. Estos pensamientos reflejan nuestros temores y sustentan nuestras convicciones negativas. Si seguimos sin identificarlos, nos costarán amor y autoaceptación. Sin estos dos sentimientos clave, no podremos progresar para cuidarnos los unos a los otros y no tendremos la capacidad de cambiar nuestras circunstancias para conseguir más de lo que queremos. Las buenas noticias son que, una vez descubiertos, nuestros juicios y temores pueden ayudarnos a comprender los requisitos que nos autoplanteamos. Pueden ayudarnos a descubrir el aspecto que tenemos en conflicto. Y cuando sanamos los asuntos conflictivos de nuestra agenda, podemos conseguir nuestros objetivos con más eficacia. Asuntos conflictivos en el matrimonio. Según los expertos contemporáneos en relaciones matrimoniales, inconscientemente atraemos parejas cuyos patrones de comportamiento y de pensamiento encajan a la perfección con nuestras heridas de la infancia. Intentando sanar a nuestro niño interior herido, tendemos a buscar individuos que se comporten como las primeras personas que nos cuidaron. Uno de estos expertos, el Dr. Harvey Hendricks, diserta sobre este asunto en uno de sus libros. Expone que el otro escenario es casarse con alguien que nos refleja una parte perdida de nosotros. Esto nos permite ver que para sanar nuestro matrimonio debemos tener en cuenta nuestras experiencias familiares para librarnos de cualquier patrón disfuncional existente en ellas. Durante un breve periodo de tiempo trabajé con una mujer llamada Jane, que estaba muy enfadada con su marido.
Le describía como alguien con carácter, poderoso, enfadado y controlador, mientras que ella se describía como una persona de trato fácil, flexible, amable y dulce. Nuestra conversación nos llevó a su infancia y descubrió que en ella había tomado una importante decisión. Jen había vivido en una familia en la que enfadarse estaba mal, así que ella había decidido que una buena persona evita los conflictos. Esforzándose por conseguir la aprobación de sus seres queridos, obedecía a la voluntad de los demás y se guardaba sus opiniones. También temía expresar enfado y compartir sus pensamientos. Había decidido bloquear una parte muy poderosa de ella misma desde muy pequeña. Al recordar su crucial decisión, Jane empezó a comprender cómo y por qué había terminado con un marido agresivo y con carácter. Ella había enterrado en su interior una niña que era justo como él, y su comportamiento no era más que un reflejo de esa niña. Había llegado el momento de que Jane se viese, hasta sus partes escondidas. Hablamos de su necesidad de equilibrarse más, y que Jane se dio cuenta de que hay situaciones apropiadas para defender lo que uno quiere, aunque sea a costa de no preservar la paz. Por difícil que parezca, en realidad el marido de Jane fue un gran maestro para ella. Cuando Jenny empezó a apreciar sus puntos fuertes y a sentirse agradecida por las lecciones que aprendía de él, comenzó a experimentar un cambio en ella y en su matrimonio. Como mencioné anteriormente, la culpa es el proceso de desplazar el centro de atención de nosotros mismos a otra persona. Cuando proyectamos la culpa y no nos responsabilizamos de nuestra parte en nuestras relaciones, en esencia perdemos el poder de crear nuestra vida vital y cómo queremos que sea. Nos convertimos en víctimas de aquellos que nos han herido u ofendido y nos quedamos sin apenas poder. Yo opino que la mayoría de los matrimonios podrían sobrevivir si cada miembro de la pareja estuviese dispuesto a mirar en su interior con profundidad. Sin embargo, para hacerlo de verdad, el juego de la culpa debería detenerse. Un engaño común que destruye a las parejas es creer que el otro es el responsable de nuestra felicidad. Como por naturaleza todas las personas de este planeta son algo imperfectas y no son capaces de amar incondicionalmente, nadie podría satisfacer totalmente nuestras necesidades aunque lo intentase. Estas elevadas expectativas son irreales e inalcanzables y conducen a la frustración. Cuando la gente empieza a sanarse y a modificar los patrones familiares, a menudo se ve tentada a abandonar al cónyuge o a dejar su relación, aunque en ocasiones sea necesario. Muchas veces no es así. Uno de los mitos del divorcio es creer que al dejar el matrimonio, las circunstancias se volverán más favorables. Muchas de las personas que se separan de su cónyuge tienen grandes esperanzas de terminar encontrando un compañero perfecto, pero las estadísticas muestran que la tasa de divorcio en los segundos matrimonios es aún mayor que en las primeras nupcias. Las probabilidades de repetir el patrón de la separación van incrementándose con cada divorcio. El psicólogo Carl Gustav Jung decía: el matrimonio casi nunca se desarrolla como una relación individual, suave y sin crisis, o tal vez nunca. No hay forma de alcanzar la conciencia sin dolor. El matrimonio es una unión que junta a dos personas y nos posibilita de un modo espléndido la experiencia, con dureza o suavidad, de completarnos. En el trabajo de sanación de parejas en deterioro, la comprensión de los patrones familiares existentes en ambas partes resulta clave. Como cambiar lo que no se conoce es prácticamente imposible, los matrimonios tal vez no puedan arreglarse sin comprender mejor las convenciones subyacentes que puedan estar causando el desmoronamiento de la relación. La auténtica alegría se consigue al sentirnos completos, y una relación sana resulta primero de la consecución del bienestar individual. Si se considera la posibilidad del divorcio, antes de conducir la mirada a nuestro cónyuge, debemos mirarnos a nosotros mismos para sanarnos. Si conseguimos comprender claramente nuestras intenciones inconscientes y nuestras delicadas necesidades personales, podremos conseguir mejor lo que queremos. Cuando no estamos seguros de lo que queremos, crear estabilidad resulta más difícil. Como cuando tenemos relaciones conflictivas por miedos subyacentes que aprendimos durante la infancia en nuestro hogar.
Es posible que muchas de las necesidades residan en nuestras percepciones y si no estamos dispuestos a mirarlas de cerca, pueden llegar a costarnos el éxito de una pareja íntima. El proceso. Y aquí, chicas, empezamos con la parte práctica de este libro, que es mi parte preferida. Dice así, el proceso. Primero, si detectas lo que tu familia valora o deja de valorar, obtendrás más información sobre tus creencias limitantes y tus patrones heredados. Cuando seas más consciente de la conexión entre tus opiniones y tus valores, aumentará tu capacidad de escuchar entre líneas, así como la de oír los mensajes subyacentes que envías a los demás y que tu familia te envía a ti. Para comenzar el proceso, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que juzgo en los demás? Juzgo su aspecto, su forma de vestir, su clase de hogar, el tipo de trabajo que tiene, su nivel de educación, su posición social, su religión, etc. Haz una lista por escrito de las opiniones privadas que tengas de las personas con las que te relacionas y sé sincero. Normalmente no nos gusta admitir los pensamientos críticos que se deslizan por nuestra mente, pero si eres honesto podrás experimentar grandes avances en la sanación de tu historia familiar. Segundo ejercicio. Después de elaborar la lista de opiniones, escribe de dónde procede tu forma de pensar así. ¿Acaso de tu padre? ¿De tu madre? ¿De tus abuelos u otros parientes compartían las mismas creencias? Si así fuera, apunta dónde aprendiste ese comportamiento. Si sientes que estos pensamientos se originaron en ti mismo, hazte esta pregunta. ¿Cuándo, dónde y por qué decidí apoyar estos puntos de vista? Tal vez decidieras de niño que las personas gordas son malas y que las delgadas son buenas, o que tener dinero es bueno o malo. Tómate el tiempo que necesites para explorar mentalmente estas decisiones y después hazte esta pregunta. ¿Tomé esta decisión sintiéndome en ese momento inseguro o despreciable? Si así fuera, apunta qué era lo que más temías de ti cuando tomaste esa decisión. Ejercicio número 3. Vuelve a la lista de creencias familiares que iniciaste en el proceso final del anterior capítulo del libro. Añade cualquier creencia nueva que hayas identificado en tus respuestas a las 2 preguntas anteriores. Cuarto ejercicio y último. Ahora repasa la lista completa de creencias familiares limitadas y pregúntate si todas se originaron debido a un miedo. Aquí tienes un ejemplo. Pongamos que tu madre se sintió rechazada por su padre y que asumió ese rechazo porque tenía sobrepeso. Como consecuencia se obsesionó con estar delgada y te enseñó que las personas buenas son delgadas y las malas gordas. Así que tú comenzaste a enjuiciar a las personas con sobrepeso. En este ejemplo, el origen de tus juicios habría sido el miedo al rechazo de tu madre. Aunque ella te enseñase a preocuparte de no tener sobrepeso, el miedo real y subyacente era a no ser querido. Esta creencia puede generar la ilusión de creer que para ser aceptado hay que estar delgado. Si descubrimos los miedos que se ocultan tras nuestros juicios, podremos sacar a la luz este tipo de engaños. Así que escribe lo que descubras. Y bueno, chicas, hasta aquí llegamos a la lectura del día número 3. Espero que te haya gustado la lectura. Déjamelo en los comentarios qué tal te ha parecido. Y por último, te hago la invitación para que te unas al club de lectura, te hago la invitación para que te unas a la Escuela de Amor Propio. La Escuela de Amor Propio es un grupo de WhatsApp en donde por allí comparto contenido de espiritualidad, desarrollo personal, reprogramación de la mente y muchos contenidos más. Y también en la descripción tienes el enlace por si quieres conocer el club de meditación y mindfulness, el programa que tengo para aprender a transformar los miedos, que todos son programas de acompañamiento por grupos de WhatsApp. Y para finalizar, te voy a dejar a continuación con la invitación para que conozcas el curso El Código Mental. Que tengas un feliz instante presente y amores, nos escuchamos en la siguiente lectura. Si sigues haciendo lo mismo en tu vida, adivina,
obtendrás los mismos resultados. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras el conocimiento para cambiar tus pensamientos y crear resultados totalmente nuevos y favorecedores para ti? En el curso El Código Mental te enseñaré a reprogramar tu subconsciente y a abrirte a un nuevo mundo de posibilidades. Todo lo que te separa de tus metas es un cambio de mentalidad y estás a un paso de lograrlo. Así que regístrate hoy y empieza a transformar tu vida. Recuerda que estás destinada al éxito y la grandeza. En la descripción tienes el enlace para descargar el dossier del curso.